Lo siguiente que podemos hacer es definir las validaciones que queremos que Entity Framework realice sobre nuestras entidades. Para eso vamos a crear una carpeta y le vamos a llamar metadatos. Dentro de esa carpeta colocaremos una extensión para cada uno de los modelos creados donde definiremos cómo queremos que se realicen las validaciones en cada uno de los campos. Siguiendo esta idea, vamos a crear entonces una clase y le vamos a llamar médico. Vamos a crear otra clase y le vamos a llamar paciente. Y creamos también ingreso y egreso. Si nos fijamos en el modelo, pues básicamente son las clases del modelo que hemos importado de la base de datos. Ahora vamos a comenzar, por ejemplo, en el caso de médico, vamos a ver cómo indicarle a Entity Framework que realice validaciones sobre los campos de esta entidad. Lo primero, es muy importante que estas clases de extensión del modelo estén en el mismo namespace donde están las clases del modelo. Es decir, las clases del modelo están en el namespace modelo, modelos. Por lo tanto, acá también debemos colocarle modelos a cada una de las clases. Una vez hecho esto, vamos entonces a comenzar a trabajar por la clase médico. En este caso vamos a modificar la manera en la que se ha definido la clase, porque en este caso debe ser una clase pública y similar a la del contexto debe ser parcial. Esto va a indicar a Entity Framework que es una extensión de la clase del modelo original con el mismo nombre. Luego entonces podemos definir la clase metadato que le podemos llamar igual médico metadato. Y lo que vamos a hacer entonces es definirle a la clase original una anotación para indicar que esta clase metadato se va a aplicar sobre esta clase de extensión del modelo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Colocando la anotación metadata type y le vamos a indicar acá type of y le vamos a decir, vamos a copiar el nombre de la clase del metadato. De esta manera, esta clase se va a estar aplicando como metadato a esta otra, que a su vez esta clase es una extensión del modelo original, en este caso del modelo médico. Entonces ya estamos listos para definir acá en el metadato las reglas de validación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vámonos al modelo original y vamos a copiarnos los campos. Este no es necesario porque el ID es la llave primaria y ahí no es necesario realizar ninguna validación. Pero por ejemplo, copiémonos estos campos. Tampoco el borrado es necesario porque el campo borrado es un campo que se va a utilizar de manera interna y que nunca este campo lo va a entrar el usuario o se va a manipular desde la interfaz, sino que va a hacer algo que internamente se va a manejar. Los campos que sí va a entrar el usuario son estos y por tanto son los campos susceptibles a validación. Entonces nos vamos al metadato, copiamos ahí los campos que queremos validar y utilizando anotaciones podemos comenzar a definir las validaciones. En este caso la cédula dijimos que era un campo obligatorio, por lo tanto le tenemos que poner que es un campo requerido. Luego también tenemos que la cédula tiene una longitud de 10, por lo tanto le podemos decir un string length de 10. De esta manera, Entity Framework automáticamente a los objetos que se creen de este tipo, pues va a validar que la cédula sea obligatoria o requerida
y que la longitud máxima sea de 10. De la misma manera, copiemos y podemos hacerlo con el nombre, lo que en el caso del nombre la longitud es de 50, el apellido paterno igual 50, el apellido materno 50, pero no es un campo obligatorio, por lo tanto eliminamos esta cláusula. Solo dejamos que la longitud máxima es de 50. En el caso de es especialista, lo único que debemos indicar es que es requerido, al igual que el campo habilitado, que es requerido. De esta manera, nosotros hemos definido una serie de validaciones a realizar sobre cada uno de los campos que se van a aplicar como metadato a la clase de extensión del modelo. Ustedes pueden buscar en la documentación de Entity Framework otros validadores que existen para poder validar, por ejemplo, campos numéricos, campos que deban tener un formato determinado, e incluso es posible implementar validadores personalizados. Es decir, si tenemos algún campo que necesitamos validar y que tenga un formato muy específico, nosotros podemos crear nuestros propios validadores y utilizarlos de esta forma. ¿Sí? Bueno, para avanzar de una forma más ágil y haciendo uso de la magia de la edición de video, ya he procedido a crear los metadatos para el resto de las clases y solo voy a explicarle brevemente, ya que es prácticamente lo mismo que vimos en el caso de la entidad médico. En el caso de la entidad paciente, pues también la cédula se va a validar como requerida y una longitud de 10, el nombre requerido de longitud de 50, el apellido paterno requerido y longitud de 50, apellido materno solo validación de longitud, ya que no es un campo requerido, el celular longitud de 10 y requerido, en el caso del correo electrónico requerido longitud de 50, y fíjense que aquí he utilizado un validador que me ofrece Entity Framework para validar el formato de correos electrónicos. Como les decía anteriormente, existe gran cantidad de validadores y que ustedes pueden ver en la documentación de Entity Framework. Finalmente, la dirección que es requerido y tiene una longitud de 500. Algo similar con el ingreso, la fecha es requerida, el número de la sala requerido, el número de la cama requerido, el diagnóstico requerido y las referencias a médico y paciente también son campos requeridos. Finalmente, el metadato creado para egresos, pues tengo una fecha como requerida, tengo un monto en este caso como requerido, y he colocado este validador de rango para garantizar que el monto que se entre tenga que ser necesariamente un monto positivo, ya que estoy indicando que el mínimo es 0 y he colocado un valor bastante alto en el rango superior, ya que no puedo determinar con anticipación cuál pudiera ser el costo máximo de un ingreso. En este caso he colocado el valor máximo, ya que hemos desconfigurado en la base de datos este campo como un decimal de longitud 18 y con 2 lugares de precisión, que es lo que he colocado acá. Y de esta manera logro hacer una validación donde garantice que el monto sea un valor positivo. De la misma manera tengo las referencias tanto a médico como ingreso como campos obligatorios. Y de esta manera tenemos implementado, digamos, las validaciones principales de cada una de las entidades, y de ser necesario podemos agregar otras validaciones en caso de que nos demos cuenta posteriormente que sea necesario. De esta manera hemos terminado con la implementación del proyecto correspondiente a el modelo. Solamente voy a agregar una carpeta adicional, validadores, que es una carpeta que no voy a utilizar en este momento, pero yo suelo crearla por si la llego a necesitar, y es para implementar validadores personalizados. Recordemos, como decía anteriormente, que acá estamos utilizando validadores que nos da Entity Framework, pero en algunos casos es necesario crear validadores propios, y en ese caso lo haremos en esta tabla, perdón, en esta carpeta los crearemos y los incorporaremos dentro de las validaciones de los metadatos correspondientes a la entidad que deseo validar. Entonces, hasta aquí la implementación del modelo. Los espero en el próximo video, donde estaremos entonces desarrollando la capa de acceso a datos.